Hola, hola, saludos, qué gusto volver a encontrarnos de nuevo. Hoy tenemos un nuevo capítulo de nuestro podcast en la sección de voces y miradas. Pero antes de contarles de qué vamos a hablar, quisiera recordarles cómo encontrarnos. Acuérdense que estamos en www.alasdefe.org, donde pueden encontrar nuestros artículos, donde están colgados nuestros podcasts y además donde podemos conversar. Ahí pueden enviarnos sus correos, sus comentarios y va a ser agradable recibirlos. Y también recordarles que estamos en redes sociales. Estamos en Facebook como alasdefe.org y en Instagram y en TikTok como alasdefecr. Así que esperamos que estén circulando por ahí, compartan con sus amistades estas publicaciones que hacemos en redes y así vamos creando cada vez una comunidad más grande. Y antes de empezar, también agradecerles a los que ya nos han escrito, a los que están enviando sus comentarios. Realmente nos sentimos muy satisfechas de escuchar lo que ustedes tienen que decir y a quienes nos han dicho qué cosas quieren que conversemos, también darles las gracias. Pronto estaremos hablando de esas cosas que para ustedes son importantes. Bueno, les recuerdo, mi nombre es Aira Mora, soy directora en Alas de Fe y estoy feliz de tener la oportunidad de conversar un día más con ustedes. Hola, hola, bienvenidas nuevamente a otro episodio de Voces y Miradas. Soy Giselle Mora, codirectora en Alas de Fe, y bueno, muy contenta de nuevamente poder venir y sentarnos a conversar entre nosotras y con ustedes. Hoy tenemos un tema y creo que quizás ya han leído el artículo de esta semana que se titula Arrodilla tu ego. Y este artículo nació, Zairi, estaba meditando un día en una historia bíblica, Mm, em, y Jesús nos da una enseñanza muy profunda y radical, él como líder, como el más grande de los líderes que haya mm, existido. Y voy a referirme primero eh, al tiempo de Jesús, ¿verdad? Sabemos que la mayoría de gente, si no toda, creo que toda, Ajá, caminaba en sandalias, ajá, ¿verdad? Estamos hablando de lugares polvorientos, de caminos mm, muy diferentes a los de ahora. ujú, Y entonces ahí se acostumbraba que cuando alguien llegaba a una casa, los sirvientes, los esclavos, venían con su tinita de agua a lavar los pies mm, de las visitas. No había una persona, un líder que lavara pies a otros, ni siquiera a sí mismo. guau. Siempre había alguien que daba este servicio, pero tenía que ser alguien de abajo, De ¿verdad? un rango Un inferior. rango inferior. Y em, cuando vemos la historia en la palabra de Dios que nos muestra Juan 13, vemos que en la última cena Jesús se levanta y dice que agarra su paño, su frazadita y se la cintura Ujú, y trae agua para arrodillarse a lavar los pies de sus discípulos. mm, Esto viene y rompe completamente, ¿verdad? Todo esquema, porque Jesús era el maestro, Jesús era el líder ujú, y él viene a hincarse a los pies de sus discípulos que tenían sus pies sucios. mm, Entonces, a partir de ahí, nos gustaría que podamos hablar un poquito del verdadero servicio, mm, ¿verdad? De qué es realmente servir, según el ejemplo que Jesucristo nos da. Y en Juan 13:14, el Señor dice, si yo, el Señor y el Maestro, he lavado vuestros pies, también vosotros debéis lavar los pies los unos a los otros. mm, Entonces, ahí Jesús nos está haciendo un mandato. Aquí no es una invitación, muchas veces hablamos de invitaciones. ajá, Aquí es un mandato, ¿verdad? Él dice que nosotros también debemos de hacer lo que él hizo. Y no está hablando de un título, no está hablando de un rango, no le está hablando a ciertas personas. Él nos está hablando a a todos, todos. ¿verdad? Qué interesante porque finalmente, como usted dice, Jesús es líder. Él es el líder, él es la, digamos, la máxima autoridad de este grupo de personas y hoy en día nuestra, ¿verdad? Y a él no le importó que a pesar de su rango, a pesar de que era el líder, de que era el maestro, él era quien tenía el conocimiento, quien estaba
enseñando, impartiendo. Él bastaba que él diera una instrucción para que la gente corriera a ejecutarla, ¿verdad? Sus discípulos, la gente que él tenía alrededor. Nada de eso fue motivo para él desprenderse de ese rango de autoridad que tenía y convertirse en una actitud de siervo y poder arrodillarse y atender a sus discípulos o a sus invitados. Y qué contraste tan grande, G, porque si nosotros revisamos lo que creemos hoy en día que es liderazgo, es completamente opuesto Exacto. a esta figura que nos está mostrando Jesús, ¿verdad? En nuestro día a día el liderazgo es control, es sírvanme, es girar instrucciones y nada más controlar con un dedo, usted haga, traiga, pero no es un desprendimiento y muchísimo menos un acto de humillación delante de otros que se consideran inferiores en rango. Ujú. La diferencia es radical. Exacto. Él vino a marcar esa diferencia y a enseñar verdaderamente lo que es el servicio a través del liderazgo, Ujú. ¿verdad? Pues todos somos llamados a servir y no todos ejercen posiciones de liderazgo. Sin embargo, en la vida, en diferentes roles que nos toque vivir, vamos a tener que, mm, Mm, sí, ejercer que ese ejercer rol. liderazgo en algún área, así sea en la casa, con Eso. los hijos, en un grupo de amigos, en cualquier espacio, Ujú. se nos va a presentar oportunidades a lo largo de nuestra vida para poder liderar. Claro. Y entonces ahí es donde Jesús nos invita a liderar verdaderamente, Ujú. como Él lo hizo, ¿verdad? Como debe Desafiando ser. ese modelo Ujú. que usted nos habla que es el de hoy, es, ¿verdad? Dar órdenes, tráigame resultados, tráiganme metas y denme y denme y denme porque yo aquí soy el líder y yo soy quien mando. Ujú. Y Jesucristo nos enseña todo lo contrario a la hora de liderar. Claro, y ese esquema de liderar como lo hacemos hoy en día, probablemente lo que obtiene es temor o incluso insatisfacción, porque no es un liderazgo del corazón, sino es a partir de la imposición, a partir del control, que es completamente diferente a lo que él decía. Y algo que creo que es importante allí, ahora que usted menciona esto, es que hay personas que desde siempre son líderes, ¿verdad? Es como un don, un regalo que Dios le ha dado a algunas personas que desde siempre han sido líderes y a cualquier lugar que llegan obtienen esta forma de ser que se Ujú. convierten en los líderes de los grupos que deberían estar liderando de esta forma. Lo que quiero decir es, habrá personas que tal vez dicen, uy, eso no es para mí, porque como yo no lidero, ¿verdad? Pero en toda circunstancia, nosotros debemos actuar de la misma forma, ya sea que tengamos un liderazgo muy visible, como si tenemos un liderazgo muy pequeñito, porque incluso, por ejemplo, pienso en una mamá, bueno, está liderando a sus hijos, ellos están observando, Claro. están aprendiendo, o si llegamos a un grupo de amigas, aún la que no tiene ese rol de líder principal, todas finalmente aportamos en una u otra medida. Entonces, no es, aunque hablamos de que es un servicio en el liderazgo, no es solo para los líderes que se destacan, que se ven, sino es para todos, porque todos en alguna medida tenemos un Ujú. poco de liderazgo en los ambientes en los que nos desenvolvemos. Sí, es que con eso que usted dice, ¿verdad? Algunas personas nacen líderes y sí, lo creo. Se trae como un don. Mm. Sin embargo, hay que ver si ese que nació líder tiene el significado correcto, Ajá. ¿verdad? De lo que es liderar y está ejerciendo su rol desde la posición correcta. Ujú. Porque habrían otros quizás que pueden pensar que no son líderes, pero están sirviendo correctamente. Ujú. Y esos son los verdaderos líderes. Sí, ¿Verdad? sí. Porque se entregan, hay una entrega generosa, hay una entrega apasionada, hay una entrega desprendida Ujú. y no les importa tanto ser vistos, Correcto. ¿verdad? Alcanzar una posición, sino realmente es una entrega, es una generosidad, Ujú. es algo que se desprende de sí mismos. Claro, se sigue rompiendo el molde, como usted decía al inicio, ¿verdad? Porque si pensamos en el liderazgo actual, o sea, difícilmente en una compañía o en una organización se entiende que alguien es líder eh, desde un liderazgo como el que nos está mostrando Jesús. Aunque también es como interesante, porque no sé si a usted le ha pasado, pero hay ocasiones en las que uno llega a un grupo
Y usted se puede dar cuenta que quien lidera, con el liderazgo del día a día, Ajá. eh, quizás no obtiene los seguidores que acaten sus instrucciones, que sigan su ejemplo, y habrá otro que más, ¿verdad? Más calladito, que sí tiene esa disposición de que su amor Ajá. es lo que lleva a liderar al grupo y sin querer tener nombre o sin querer tener reconocimiento, al final seguimos a esta persona Exacto. que es la que está liderando desde el corazón. Porque podríamos decir que ese que tiene ese don de servicio por naturaleza Mm, es el que se hinca ujú, a limpiar y a lavar los pies sucios del resto del equipo ujú, y no el líder, sí. ¿verdad? Y eso causa un impacto en las demás personas. Entonces, quizás no nos detenemos a pensar, porque sí me ha sucedido en varios espacios y sé lo que es, y que no nos detenemos a pensar, mira, el líder como que no, algo pasa, No como fluye, que no sí, no fluye. fluye, la gente no está tal vez tan contenta o no tienes los seguidores que debería de tener. Ujú, Y esta otra persona que está por debajo y que es simplemente parte del grupo como todos, ujú, es a quienes las personas ven, es a quien siguen, ujú, es un ejemplo, porque ese realmente tiene como don ujú, innato, o lo ha aprendido también ujú, a ser el que sirve, el que se arrodilla, el que se humilla en el sentido positivo, ajá, porque no es una humillación de debilidad, eso no es, ¿verdad? Eso no fue lo que el Señor Jesús hizo. ujú, Él se humilló en el correcto sentido de la palabra, ¿verdad? Para servir a los demás, para entregar a los demás. ujú. Y esto sucede en los grupos también. Claro. Sí, recuerdo que en el artículo usted menciona que esta forma de liderazgo en realidad se debería de ser un estilo de vida, ¿verdad? Y justamente es lo que vemos en Jesús. Él actuaba así no porque estaba pensando en cómo el líder debe ser, sino porque esa es su naturaleza, porque esa era su forma de vivir. No importa con quién él estuviese, siempre se iba a manifestar de esa forma porque era su ser, era su esencia. Entonces, eso me gustó del artículo, que nos pone a meditar si realmente mi liderazgo, o quitémosle la palabra liderazgo, si mi vida está enfocada en esta forma. Realmente es así como tengo el estilo en el que yo me desenvuelvo, mi estilo de vida es de servicio, mi estilo de vida se parece a Jesús, que no tuvo problema en reconocer que aunque soy superior, en el caso de Jesús, no pasa nada si me arrodillo y le sirvo a alguien para lavarle los pies. Es como a veces como una cachetada, ¿verdad? Porque si hacemos un alto en cualquier momento nos damos cuenta que no es así. Y lo digo porque en mi caso me ha correspondido en múltiples ocasiones liderar equipos. Ujú. Y lo cierto es que para ser honesta, es difícil cuando usted está liderando, recordar la actitud que hay que tener, porque cuando uno se da cuenta, usted está mandando, diciendo, haciendo, y en ocasiones termina uno, podría uno terminar Mm. siendo un déspota, ¿verdad? Con el equipo que tiene al lado. Ahora, es que hay que dejar algo claro también. Con el ejemplo que está dando, con donde estás liderando equipos, no significa que no tenga que dar órdenes, que no tenga que llamar a cuentas quizás, que no tenga que dar instrucciones. No es que eso desaparece, Ah, porque si ese es tu papel, tenés que hay cumplirlo que. correctamente también. Jesucristo no dejó de hacer lo que él vino a hacer, Ujú, ¿verdad? Pero va más allá, es que yo pueda cumplir con mi rol de líder en este caso, pero desde un corazón generoso, desde un corazón servicial, así es. ¿verdad? Entonces, que Ujú, podamos ejercer, sí, nuestra responsabilidad, pero que cuando yo pido cuentas, que cuando pido trabajos, que cuando pido metas, yo lo haga con amor, ¿verdad? Y pueda también como líder hincarme a limpiar los pies sucios de mi equipo. Y cuando yo sirvo así, cuando se convierte en mi estilo de vida, eso va a impactar la organización, ujú, va a impactar mi equipo de trabajo, va a impactar las metas, va a impactar los proyectos, porque eso se va a empezar a contagiar. ajá, Yo voy a ser el modelo a seguir y mi equipo primero se va a sorprender, pero se van a sentir bien, ujú, ¿verdad? De ver que hay alguien que limpia sus pies. ujú. Sí, y van a empezar a imitarlo. Exacto. Entonces se convierte en un efecto Ujú, multiplicador, ujú. ¿verdad?
Sí, recuerdo, G, que igual en el artículo usted menciona que esta forma de servicio, ¿verdad? De servir de corazón, de servir con una actitud de humildad, no de alfombra, como diríamos en Costa Rica, ¿verdad? En buen tico, no de alfombra, sino en esa actitud de servicio, se convierte en a mí me gustó la palabra que usted usó porque puso que convierte en un poder transformador. Y efectivamente es lo que usted está mencionando, ¿verdad? Es tan fuerte hacer las cosas desde el corazón con una actitud de servicio que es como si hubiese un poder ahí que comienza a permear y a contagiar a todo el mundo hasta que se convierte en un hábito de vida. Y entonces es importante entender que también uno puede hacer acción, o sea, yo puedo accionar, yo puedo decidir que quiero vivir de esa forma. Y puede ser que al principio yo no tenga idea cómo hacerlo, no sepa cómo, pero con solo tomar esta Mm. conciencia de que es una forma de vida, así como yo decido cómo quiero vivir. Bueno, en mi casa desayunamos a tal hora, almorzamos a tal hora, cenamos a tal hora, fue una decisión y así lo estamos haciendo. Igual es este servicio. Yo decido vivir bajo esta enseñanza que nos dejó Jesús y comienzo a crear con ese poder transformador y a hacer cambios en mi hogar, hacer cambios en mi entorno. Me gustó mucho la frase porque realmente es lo que provoca. Y es que realmente eso es lo que pasa, ¿verdad? Todo líder, toda autoridad ejerce poder, tienen un poder, se les delega un poder, pero yo decido cómo utilizo ese poder y tomar eh, este tipo de servicio como base para liderar va a hacer que este poder que ya se delegó en mí sea un poder transformador, no un poder que anula, no un poder que aplasta, no un poder que ignora, porque eso es como seguir ensuciando más los pies, Claro. ¿verdad? Entonces, yo tengo ese poder, pero para usarlo correctamente y que sea un poder que transforma todo mi alrededor. Entonces, tenemos que ir haciendo conciencia de que primero es un mandato. No es Hoy si yo quiero no es si yo quiero. o de vez en cuando. Y no es una invitación, Ajá. ¿verdad? En podcasts anteriores hemos tocado ciertos Ujú, temas en donde vemos que Jesús a través de la Biblia nos extiende invitaciones. ujú, Nosotros decidimos si las aceptamos o no. Pero no es lo mismo recibir una invitación a algo que recibir un mandato. ujú. ¿Verdad? Entonces, primero Jesús nos manda a servir como Él manda. Sí. Ya soy yo quien tengo que tomar la decisión de obedecer o no obedecer. Y esperando que todas reflexionemos y queramos obedecer, Ujú, entonces tenemos también que desacelerar un poquito y reflexionar en cómo vengo ejerciendo mi rol de líder, ujú. mi servicio a mi equipo, a mi familia, a mis amigos, a todo mi metro cuadrado Ajá, alrededor. Cómo he venido ejerciendo mi liderazgo y cómo sirvo para poder entonces ver en qué, cómo estoy equilibrada, en qué debo de hacer cambios, en qué debo mejorar, si debo dar un un cambio giro, total, un sí. giro Ujú, total o no, ¿verdad? Para ver realmente si estoy siendo servidora ujú, como Dios nos manda a servir. ujú, ujú. Sí, por eso decía al inicio que es como una cachetada, ¿verdad? Es como sentarnos y decidir, bueno, ¿cómo lo estoy haciendo? Pero creo que lo más importante es que si me doy cuenta que no lo he estado haciendo bien, tengo la oportunidad de cambiar. Exacto. ¿No? Tengo la oportunidad de cambiar porque si es un mandato, y ya me doy cuenta que esto fue un mandato, entonces ya yo no puedo seguir viviendo en la forma que lo venía viviendo o en la misma forma que venía ejerciendo mi liderazgo. Antes no importaba cuando no lo sabía, pero en el momento Pero que ya lo ya soy sé. consciente, o sea, en el momento que ya yo soy consciente que esto es un mandato, pasan dos cosas. Solo dos cosas pueden ocurrir. Me sujeto y soy obediente y comienzo este proceso que puede ser difícil, puede ser que no estaba acostumbrada, pero lo voy a ir ejerciendo, o puede ser el efecto contrario, es decir, eso no aplica para mí, yo soy de esta forma, yo no me voy a rebajar, ni yo, lo que me ha costado llegar a esta posición, lo que me ha costado tener este liderazgo y ahora quieren que yo me rebaje. Entonces caigo en el otro extremo que es desobediencia, ¿verdad? Y Ajá. la desobediencia traerá también sus propias consecuencias, ¿verdad? Exacto. Aquí, por lo que está diciendo, me gustaría retomar un pequeño párrafo del artículo. Ujú,
Y dice, este camino implica humillarse, sí, pero no como signo de debilidad, sino como evidencia de amor y madurez espiritual. Significa mirar más allá de títulos, posiciones o errores para ver a la persona con dignidad y esperanza renovadas. Wow, o sea, es que necesitamos darle un giro completamente. No podemos alegar ignorancia, Ajá. ¿ya? ¿Verdad? Por el tema, Ujú. pero sí debemos entender que este tipo de humillación no está hablando de que yo pierda mi dignidad, de que yo sea Sí. débil, O que todo lo permita que me contrario, atropellen. Ajá. exacto, es Ujú. todo lo contrario. Más bien, si yo venía ejerciendo un liderazgo y considero que lo estaba haciendo bien y que tengo ya mi equipo conformado, Ujú. podría superar todavía, superarme a mí Ujú. misma y Ujú. terminar de afianzar mi liderazgo si implemento y si decido vivir mi vida con este estilo de vida Claro. a partir del servicio verdadero. Claro. Y bueno, yo siempre digo que suena todo muy bonito y que todo es cierto. Por supuesto que todo lo que estamos hablando tiene fundamento bíblico y entendemos y somos conscientes de que nuestro mayor ejemplo de Jesús y que debemos hacer lo que Él dice. Pero yo siempre, cuando hablamos, me pregunto, pero bueno, sí, esto y cómo lo hago, ¿verdad? Porque, por ejemplo, yo podría estar en este momento diciendo, sí, pero sí, sí, todo suena muy lindo, pero ay, es que mi equipo de trabajo está menganita. Y con esa no lo logro. Si yo me puedo agachar a lavarle los pies a todos, pero a Menganita también, ¿verdad? Y nuevamente regreso al artículo. ¿Verdad? Usted nos dice, bueno, Jesús no tuvo ningún problema en lavarle los pies a Judas. Y Jesús sabía que Judas lo iba a traicionar. Y Él no era sabía, cualquier no traición. era cualquier traición. Y a pesar de conocer lo que iba a suceder, a pesar de entender las implicaciones que toda actitud de Judas iba a traer a su vida, no tuvo ningún pero en seguir siendo humilde, en seguir arrodillado delante de él, lavarle los pies. Bueno, probablemente nosotros no lo lograríamos, ¿verdad? Si nos cuesta con algún compañero de oficina o con algún familiar, siempre hay algún familiar o hay alguien en un equipo de trabajo que uno dice, con él no lo logro, eh, me hace reflexionar lo que mencionaba, ¿verdad? Es que creo que al final nuestro servicio no habla de la persona a quien yo sirvo, Ujú. habla de mí mismo. Porque Jesucristo sirvió a Judas, Sí. le lavó los pies a Judas con el mismo amor que lo hizo con el resto de sus discípulos. Había uno de ellos que era más cercano a Jesús y de la misma forma que le lavó los pies a su amigo, se los lavó a Judas. Y eso de quien habló fue de Jesucristo, no de Judas. Ay, qué bonito. Ajá, Sí, sí, me encanta. Lo que se reflejó fue el verdadero corazón, la esencia de quién era quien el que estaba dando el servicio. exacto, Porque los otros no lo merecían, ¿verdad? Y entonces no es que sirvo porque el otro lo mereció. Me encanta, sino exacto. sirvo porque ese es mi corazón y porque ese soy Porque yo. esa soy yo, Ujú. esa es mi esencia. Ahora, lo que usted dice es cierto. ¿Cómo lo traemos a la práctica? Ya dijimos que primero debemos ir entendiendo que es un mandato bíblico, no es una invitación ni es opcional, y que necesitamos hacer un alto y reflexionar qué tipo de servicio estoy dando yo desde el rol que me ocupa. Entonces son los primeros dos pasos, entender que es un mandato y analizarme a mí misma para decir, bueno, lo estoy haciendo bien, quizás no, estoy completamente desviada o ahí voy poco a poco. Esas son las dos primeras acciones, Ujú. pero también debemos de proponernos Ajá. metas, Acción. acción, exacto. Levantarnos cada día y decir, hoy voy a lavar los pies de alguien. Usted hablaba de la compañera difícil. Quizás a esa debemos de elegir de número uno y decir, hoy voy a lavar sus pies. ¿Cómo? ¿Cómo contextualizamos el Ajá. lavar los pies de alguien, los pies sucios? No cualquier pie, Ujú. porque estamos hablando de pies sucios, Sí. ¿verdad? Donde pasaban por caminos llenos de polvo y esos pies venían negros seguro, ¿verdad? Solo que andaban en sandalias. Entonces, es Correcto. muy fácil lavar unos pies limpios, Claro. pero es los pies sucios. ¿Y quién tiene los pies más sucios? Ujú. El que nos incomoda más, Ujú. el que nos cuesta más, ¿verdad? Entonces, es tomar una decisión. ¿Y cómo lo contextualizamos? Bueno,
Hoy voy a tratar de entender a esta persona. Tiene, no sé, tal vez la forma de ser, la forma de responder, Ujú, me choca. Hoy voy a tratar de ignorar esto y voy a ver más la esencia de esa persona. Hoy voy a enfocarme en lo positivo de esa persona. ujú, Hoy voy a escucharla. No la voy a oír, no la voy a analizar como lo he hecho siempre. Voy a escucharla para ver qué hay adentro. ujú. Sí, es un poco de comprender al otro, ¿verdad? Quizás me choca su forma de reaccionar, quizás me choca la forma en que me habla, pero no conocemos la historia que hay detrás de esa persona, cómo le hablaron en su casa, cómo le criaron, ¿verdad? Y entonces todo lo que ha recibido en su vida podría ser lo que le lleva al día de hoy a actuar de la forma en la que a mí me molesta. Y solamente si tomo esa decisión de dejar de lado lo que me molesta y tratar de ver a la persona como la persona, no Ujú. como mi compañera de trabajo que me molesta, eh, hasta que no doy ese cambio, no puedo empezar a verlo como lo vería Jesús, con Exacto, ojos de amor. exacto. Además de que debemos de recordar que el verdadero servicio me revela a mí Ujú, y no a la otra persona. Y si yo decido adoptar este tipo de servicio como un estilo de vida, yo voy a hacer así con los que me incomodan y con los que no me incomodan. Y como hablamos a través del artículo, voy a empezar a impactar la vida de mi equipo, de mi familia, de mis vecinos, de mis amigos, sin ni siquiera quererlo quizás. ujú. Sin Simplemente proponérselo. sí, cuando yo empiece a cambiar yo, Ujú, mi interior, mi forma de ver, mi forma de comprender a las personas, ujú. mi forma de amar y mi forma de servir, entonces esto va a ser como un juego dominó. Sí. ¿Verdad? Va a empezar a haber un efecto multiplicador Ujú, en todos alrededor que a la larga, cuando menos me percate, la compañera que más me incomodaba puede ser sí. la que luego resulte la más cercana, la de mayor confianza o con la que mejor pueda trabajar. Ujú, ujú. Qué lindo. Bueno, pues ya saben, tienen tarea para esta semana, como dice G, para identificar lo que está ocurriendo y tomar esta decisión de dar el paso, de accionar, de tener presente que lo que nosotros estamos dando en nuestro servicio revela nuestro corazón. Entonces, ¿cómo está nuestro corazón? Y empezar a trabajar en él. Gracias, G, por el artículo de esta semana. Realmente nos pone a reflexionar, a pensar y trae un nuevo reto, ¿verdad? Como cada semana, un nuevo reto, una acción que tomar. Espero que nuestras amigas también puedan hacer el alto, puedan reflexionar y ojalá nos cuenten cómo les va haciendo estas prácticas que son como herramientas de vida, ¿verdad? Que semana a semana vamos conversando. Sí, exacto. Y no subestimar ningún detalle, porque quizás sean pequeñas acciones con lo que vamos a empezar a cambiar nuestro estilo de vida. Y todos los días hay una nueva oportunidad para cambiar, así que las animo a recordar que primero es un mandato, Ujú, dos, que necesitamos desacelerar y reflexionar cómo estamos liderando, ujú, y tres, proponernos cada día lavarle los pies a alguien, empezando con pequeños actos de servicio que van a reflejar quién soy yo. No importa la otra persona, se trata de mí. ujú. Así que, amigas, que les vaya muy bien en este nuevo reto y de verdad les agradecemos. Nos puedan contar cómo les van, cómo se sienten, qué desafíos ha significado empezar a implementar este nuevo estilo de vida en sus propias vidas. Sí, sí, esperamos sus comentarios. Y para irnos, nada más les recordamos que muy pronto vamos a tener nuestro primer encuentro presencial. Si nosotras estamos ansiosas de que podamos reunirnos, va a ser muy bonito. Vamos a tener sorpresas para ustedes, invitadas. No se olviden de suscribirse o de anotarse para poder participar en este encuentro presencial que lo vamos a tener el 7 de febrero. Pueden ir a la página www.alasdefe.org. Ahí van a encontrar la información del evento y si no la encuentran o si se pierden o si quieren más información, nos escriben y nosotros con muchísimo gusto respondemos sus dudas. Vayan separando el espacio, va a ser una actividad muy bonita y esperamos verlas a todas por ahí. Así es, separen su espacio, no se queden sin su silla y escríbanos cualquier cosa. Estamos deseosas de poder conocerlas personalmente. Sí. Hasta luego.